Bien, buenos días amigas, buenos días amigos. Hoy iniciamos una vez más este jueves bellísimo, Momentum de Seguros, la primera entrega del mes número 11 del 2022. Estamos ya en la postrimería del año 2022, de modo tal que ya se siente un poquito fresco, la temperatura en las noches está oscureciendo, anocheciendo más temprano, porque es propio, ¿verdad?, del cambio de las estaciones, que no se siente tanto aquí. Aquí siempre decimos que el trópico, nuestra Quisqueya la Bella, siempre es verano, porque no se marcan así tan, digamos, notablemente, no se impacta el clima como en otros países que se siente un buen invierno, la gente tiene que abrigarse y hasta usar calefacción, o un intenso verano donde la gente entonces tiene que cambiar su ropero. Aquí no, aquí seguimos usando la misma vestimenta. Se recomienda siempre un poco más ligero en el verano, colores más tiernos, ¿verdad?, blancos, menos intensos. Pero en sentido general no se siente así ese cambio climático estacional, de estaciones, de verano o invierno, como en otros países, ¿verdad?, de Occidente o del mismo Oriente o del Cono Sur. Pero bien, aquí estamos con diversidad de situaciones que voy a compartir con ustedes en la mañana de hoy. Gracias siempre a Francisco Capellán Asociados, tu corredor de seguros. En la mañana de hoy entonces, comenzando el mes, debemos referirnos a la Constitución de la República, que el próximo domingo 6 de noviembre cumple un aniversario más de su proclamación, 6 de noviembre en San Cristóbal de 1844. Debemos hablar del Congreso de la ADP, el 10º Congreso Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, entidad a la cual históricamente estamos vinculados y que no puedo pasar por alto en este escenario para referirme a este evento. Referirme también al clima, referirme también a la muerte lamentable de Vitico Ledarte en Santiago, referirme también a un hecho, vínculos, digamos, de asesinato y de crimen del que murió ayer Salvador Lluveres Montá, chinino, que voy a referirme brevemente, ¿verdad?, porque se me vincula con el crimen de Orlando Martínez. Seguir hablando del tránsito, del peligro que es transitar en la vía pública en la República Dominicana. Entonces, Momentum de Seguros no puede dejar pasar por alto la preocupación de la población y la afección que tiene la población con relación a este tema, ¿verdad? Bueno, es un menú interesante que voy a compartir con ustedes en la mañana de hoy, y justamente en la parte histórica, que ya es parte importante del esquema de nuestra participación en este horario de 8 a 9 de la mañana, que deben seguirnos por nuestros canales, y si el que no puede estar en la televisión en estos momentos, pues puede seguirnos en el FaceTime, porque ahora mismo en vivo también estamos en el Facebook, en las redes, y obviamente si tampoco puede en este horario seguirnos en la televisión ni en el FaceTime, pues más adelante, diferido, accedan a nuestras redes sociales, y en el Instagram, en la página de Francisco Capellán Asociados, en el Facebook de Francisco Capellán Asociados, pues podrán dar continuidad a esta importante entrega en la mañana de hoy. Y justamente quiero referirme a la Constitución de la República. Todo país tiene lo que le llaman la Carta Magna, que son la ley de leyes, es lo que establece el Estado y la característica del Estado. El nuestro se define como un Estado social, democrático, de derecho, con la última modificación en el 2010, pero nuestra Constitución viene del 6 de noviembre
de 1844, y a ese hecho me quiero referir desde el punto de vista histórico. Con esta proclamación de la Constitución en San Cristóbal, pues termina de dársele carácter, digamos, jurídico, firme, sólido, a lo que es la proclamación de independencia, que fue el 27 de febrero de ese mismo año, y se reafirma, se reconfirma con la Constitución del 6 de noviembre en San Cristóbal, y referir al fatídico artículo 210 de esa Constitución, que Pedro Santana obligó a los legisladores a introducir, donde le daba el carácter de, digamos, dictatorial a ese régimen de Pedro Santana, que se registra como el primer presidente de la República Dominicana, y con el lastre histórico que él representa, porque persiguió a los independentistas del 1844, a Francisco de Rosario Sánchez, a María Trinidad Sánchez y otros independentistas del 27 de febrero, llevó al exilio a Duarte y persiguió a otros tantos independentistas y patriotas en nuestro país. Y lo más funesto que arrastra a Pedro Santana es entonces no haber confiado en la capacidad de independencia y soberanía de nuestro pueblo, y propició la anexión a España en marzo de 1861, lo que degeneró entonces en lo que conocemos más adelante como la guerra restauradora. Y aún así, con ese lastre, el doctor Joaquín Balaguer tuvo la osadía de llevarlo al Panteón Nacional, a Pedro Santana, para compartir junto con otros héroes y patriotas dominicanos. Paradoja de la historia y de la vida, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la historia de la mañana de hoy, y reiterar que lo más importante, los aspectos más importantes de toda la nación es el respeto a sus leyes, y por eso a veces estamos en una situación de mucha, digamos, desesperanza, porque cuando las leyes no se cumplen, y cuando la Constitución no se cumple, entonces viene el caos. Es entonces que en momentos de seguros nuestra prédica es que las autoridades velen por el cumplimiento de la ley, y que los ciudadanos seamos celosos vigilantes y guardianes de que la ley se cumpla, pero a la vez que empiece por nosotros, porque toda ley, y la Constitución manda, tiene derechos y deberes, es decir, derechos y obligaciones, y a veces exigimos derechos y no somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones y con nuestros deberes como ciudadanos y como patriota, porque la patria somos cada uno de nosotros. Vamos a notar que el Lord, a los hacedores de la Constitución de la República, la primera Constitución de 1844, y que hoy los que disfrutamos de un régimen social, democrático y derecho, libre y soberano, pues sigamos siendo vigilantes y celosos, guardianes del respeto a la ley. Pasamos a la parte climática, como siempre, en esta primera entrega, en esta primera, digamos, sesión de Momentos de Seguros, antes de ir a la pausa, y decir entonces que la aproximación de una onda tropical provocará aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera central, en especial en la tarde de hoy. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, pronosticó además temperaturas calurosas, la máxima entre 29 y 31 grados Celsius y mínima entre 22 y 24 grados Celsius. Para el Distrito Nacional, el organismo predictor del tiempo prevé aguaceros esporádicos con aisladas tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche, mientras que para Santo Domingo y sus municipios espera nubes dispersas,
nublados ocasionales, lluvias locales y posibles tornadas. Bueno, ha estado lloviendo, entonces en Santo Domingo se prevé que pueden seguir las lluvias. Ayer cayó bastante lluvia aquí en la ciudad, antes de ayer también. Muchas actividades vespertinas pues se vieron afectadas. Como ustedes saben, el tránsito aquí se complica bastante, sobre todo en la metrópoli. Se hace caótico moverse en los sectores de Naco, La Esperilla, Paraíso, y ya hasta El Millón se complica bastante, Bellavista. De ahí entonces que estemos prevenidos de que esta tarde pudiera volver a llover en el Distrito Nacional. Señores, vamos a una pausa en esta entrega de Momentum de Seguros. Síguenos y en breve volvemos a compartir con ustedes estas importantes informaciones. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bien, me permito presentar esto. Aquí es la portada del documento base que será discutido, conocido, sancionado por el 10º Congreso Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en homenaje o dedicado al profesor, amigo y hermano de muchos años, Cruz Durán Montero. Justamente, como yo había dicho en mi introducción, no quiero dejar pasar por alto en esta entrega de Momentum de Seguros que esta importante entidad gremial de la República Dominicana, la gloriosa ADP, le decimos las 1000 veces, gloriosa y combativa Asociación Dominicana de Profesores, celebra su 10º congreso, los días 3, es decir hoy, 4 y 5 de noviembre. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, porque los congresos, en las entidades, digamos, colegiales, gremiales, fundamentalmente, ¿verdad? Los congresos son la máxima autoridad organizacional de toda entidad de esta naturaleza, de esta índole, y los congresos de ordinario pues buscan establecer lineamientos programáticos, principios organizativos, líneas organizativas, remoción o renovación de sus estatutos, y a veces hasta elecciones, pero ya la elección se hace en otro escenario porque se le ha dado el carácter, en el caso del ADP, antes el Congreso de ADP también escogía dirección, pero ya se celebran masiva, abierta, todo el conglomerado. Antes, cuando eran delegados, entonces era el Congreso que lo escogía, pero ya el concepto de delegados para la elección se elimina y es ya, digamos, abierta, masiva, universal es el término correcto, universal. ¿Por qué un momento de seguro saca este tiempo para la ADP? Bueno, porque nosotros venimos del magisterio, ustedes lo saben, yo lo he dicho otras veces aquí, antes de ser corredor de seguros, actividad en la que ya llevamos 24 años, ¿verdad? O antes de ser agente de seguro, actividad donde ya llevamos 30 años, pues fuimos profesor, y como en la calidad de profesor, maestro de escuela pública, de campo, en un lugar llamado Loma de los Palos, San José de las Matas, que le mando saludos a los amigos que me quedan todavía en Sajoma.
desde esa aula de clase, pues nosotros hicimos labor sindical y labor cooperativa y fuimos dirigentes del ADP, primero en San José de las Matas, luego en Santiago y luego miembro del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, del CEN, la autoridad que traza la línea de acción de esa entidad gremial. Y en esa condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional es que nosotros vamos a participar en el evento. Estaremos compartiendo con la dirigencia nacional del ADP y los ex dirigentes nacionales del ADP, que estaría yo en esa condición. Entonces, en este evento se va a discutir la situación actual de la educación y la escuela dominicana, condiciones laborales y propuestas políticas públicas, un tema sumamente interesante. Se va a hablar del modelo de formación docente en la República Dominicana. Se va a hablar de fines, principios y lineamientos programáticos de la ADP. Se tratará sobre reformas estatutarias y se tratará realidad del movimiento sindical dominicano y la necesidad de su recomposición. Son los temas que va a abordar este evento. Y nuestras expectativas es que tanto el punto 1 como el punto 2, situación actual de la educación en la escuela dominicana y el modelo de formación docente en la República Dominicana, sean objeto de profundas reflexiones por parte de la dirigencia sindical, porque la verdad es que la educación, aún con el 4% que desde el 2012 el gobierno de entonces, de Danilo Medina, dispuso cumplir con la ley que ya venía desde 1997, pero que los gobiernos anteriores habían obviado el cumplimiento de la ley del 4% para la educación, y que a partir del 12 se inicia. Resulta que viene a ser que ese 4% no ha sido correctamente invertido, porque, como dice el nuevo ministro Rafael Hernández, el enfoque debe ser en los niños, en la enseñanza, en lograr la transformación del país sobre la base de la educación de esos niños de primaria, de básica, de primaria y secundaria. Y ahí estamos todavía realmente con muchos déficits. Nos quemamos en las pruebas internacionales. Serios problemas presenta el producto que salen de las escuelas en términos de comprensión de la lectura. Serios problemas presenta nuestra juventud en términos de la matemática, el razonamiento lógico, ¿verdad? De ahí entonces que hay que apoyar al ministro actual, empeñado en que los recursos estén destinados fundamentalmente en la misión del Ministerio de Educación, que es el educar, enseñar, los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es lastimoso y lastimero que él mismo, primero que el sindicato, ¿verdad?, contribuya seriamente en este Congreso a ahondar en esos dos temas, porque los demás temas son internos, ¿verdad?, los principios y elementos programáticos, la reforma estatutaria y la realidad del movimiento sindical. Pero fundamentalmente, y yo, si tengo la oportunidad de externar mi punto de vista, porque estaré participando con voz, no con voto, en el evento, la situación actual de la educación y la escuela dominicana, ¿verdad?, y el modelo de formación docente. Porque esa es la otra. El docente que está saliendo de las universidades, ¿verdad? Porque por un lado está el ministro de Educación, el Ministerio de Educación. Ahora, y las universidades formando al vapor los estudiantes que salen luego como maestros de las universidades. ¿Con qué formación están saliendo? Se está midiendo realmente la vocación que este estudiante, cuando se inscribe en la universidad, tiene por la educación. Y la preparación para que este joven llegue al aula de clase y realmente saque el producto que tiene que obtener. Porque en mi tiempo,
cuando nosotros nos formamos, que primero nos formamos en la Escuela Normal Emilio Prudón, como maestro normal, y luego seguimos en la universidad para cursar la carrera de, primero profesorado, que se llamaba, y luego la licenciatura, ¿verdad? Nosotros llegábamos con otro tipo de formación. Ahora, el producto de ahora también está en cuestionamiento. Y obviamente la calidad de la enseñanza, ¿verdad? De la mejora sustancial de la infraestructura escolar, porque hay mucho por hacer. Y es una pena entonces que los recursos sean dilapidados, desviados. El mismo ministro de Educación dice que se le va más tiempo, y es sumamente desgarrador eso. Él ya fue nombrado en agosto, si no me equivoco, y él dice que no ha tenido tiempo de enfocarse en el objetivo principal, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el proceso administrativo le ha arropado. Entonces, eso es seria deficiencia. Y vemos las denuncias de la precariedad de las escuelas, que no tienen servicio sanitario, que no tienen servicio eléctrico, que muchas tienen problemas de filtraciones, otras tantas aulas en condiciones sumamente deplorables, techo de zinc, destardaladas. Entonces hay que seguir construyendo aulas, porque hay déficit de aulas, eso es verdad. Pero hay que prestar atención a la formación del maestro, eso es verdad. Y prestando atención a la formación del maestro, entonces hay que seguir propiciando lo que el sindicato hace, ¿verdad? Propiciar las mejores condiciones de este docente, porque todo debe ser un balanceo, un equilibrio. No solo se le puede exigir al maestro que se empeñe en dar lo máximo, el maestro tiene que recibir calidad de vida, que es el rol del sindicato, a través de que se respeten los acuerdos de los incentivos, que se respete el problema de la licencia, que se respete el incentivo por preparación y por tiempo de servicio, y obviamente el salario, que debe ir conforme al proceso inflacionario y debe indexarse en el tiempo que está establecido. Porque el problema de la educación es integral. Son todos los sectores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igual los padres, debe haber mayor compromiso de parte de los padres en este proceso. Y nada, dejo estas reflexiones y exhortando desde aquí, esperando que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, salga de este evento mucho más fortalecida, que haga los aportes correspondientes en términos de educación, ¿verdad? En términos de la formación docente, que contribuya también al fortalecimiento del movimiento sindical, porque la ADP ha logrado los éxitos que tiene, porque es un sindicato unido y que ha puesto en primer plano los principios del sindicalismo clasista, pero no ocurre igual con el resto de las entidades sindicales. Y ellos aquí plantean entonces el proceso de unidad sindical para fortalecerse frente a las debilidades que el movimiento sindical per se exhibe. Enhorabuena, estaremos por ahí para que ustedes sepan. Ya el próximo jueves le daré a conocer las conclusiones importantes a que haya arribado el 10º Congreso Nacional 2022, los días 3, 4 y 5 de noviembre, con el lema Fortalecimiento institucional, defensa de la educación pública, preservación del planeta y por el bienestar magisterial, dedicado a la honra del fallecido profesor, amigo y camarada, profesor Cruz Durán Montero. Señores, volvemos a la pausa en este Momentum de Seguros. En breve estamos contigo nueva vez. Sí. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular,
de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bueno, sumarme al dolor, al luto en la que está en estos momentos afectada, impactada mi ciudad, Santiago. La triste noticia que recibimos el domingo a través de las redes del crimen, el asesinato de Víctor Herarte, destacado folclorista, coreógrafo, diseñador, decorador, que aportó no solo a Santiago, sino al país, desde el punto de vista de su arte. Fue víctima de un asesinato en su casa, un golpe contundente en el cráneo, ¿verdad? En principio se especuló que fue en otras circunstancias, pero forense determinó los daños cráneoencefálicos, según informó el médico forense Ángel Castillo. Esa fue la causa de su muerte. El domingo en la tarde, ahí en los jardines, yo me uno al dolor de su familia y de sus amigos, primero porque también fuimos amigos de Víctor Herarte, estudiamos juntos en el Liceo Reforma, cuando se inició en el año 1974, en el 7º curso. Compartimos ese primer año de Reforma, Vitico con la alegría que le caracterizó toda la vida, justamente 61 años de edad al momento de su fallecimiento. Siempre fue un joven talentoso, inquieto, se integró a los actos de celebraciones en el Liceo México Reforma en ese primer año que nos conocimos, siendo todos mozalbetes, adolescentes. Para entonces, qué sé yo, teníamos 13, 14 años. Estamos hablando del año 1974, ¿verdad? En ese momento yo conocí a Víctor Herarte, compañero, y siempre tuvo ese talento despierto en favor del folclore, y siempre participaba en los carnavales en Santiago desde muy joven, oriundo de La Joya, ahí en Santiago. Yo de Pueblo Nuevo, pues compartimos también desde el punto de vista barrial. Entonces pasan los restos del alma de Víctor Herarte, nos unimos al dolor que embarga a su familia y a la ciudad de Santiago por la pérdida irreparable de un talentoso folclorista dominicano. Pero lo más grave de eso, porque quedarme solo en el luto no va. Lo más grave de esto entonces es la expresión a la máxima exposición o exponencia de la inseguridad. Exponencial es el término que hay que usar, de la inseguridad ciudadana. Esta es la hora que todavía los organismos de investigación, el Ministerio Público, la policía y la Dirección de Investigación de Crímenes no dan con el paradero del autor de este crimen. Detuvieron a 3 ciudadanos haitianos que vivían en la cercanía de la casa de Vitico, pero se determinó que no había ningún tipo de vinculación con el crimen. Están explorando en las cámaras alrededor de la residencia de Vitico, de la que fuera la residencia de Vitico en Santiago, y no dan con los paraderos, el paradero del el criminal. Entonces esto te dice a ti el nivel de desbordamiento de la criminalidad en la República Dominicana, en el riesgo en que estamos, que ni siquiera en tu casa tú estás seguro.
Y entonces está una alarma, una alerta a las autoridades de que definitivamente tienen que prestar mayor atención al problema de la inseguridad y el crimen. Y sobre todo en Santiago, que está siendo azotada por crímenes diversos, ¿verdad? El crimen del abogado en su propia casa, que fue asesinado a tiro, eso está impune, eso no se ha dicho nada al respecto, ni nadie está detenido. Un famoso abogado de Santiago, ¿verdad? El crimen de la señora ahí en el Sadalá, nadie está preso. El crimen ahora de Vitico, y otros tantos casos que han ocurrido en Santiago en los últimos años y meses que han quedado sin esclarecer. De ahí entonces que hay que andar rápido con la reforma policial, porque eso evidencia que hay incapacidad policial para preservar la vida y los bienes de las personas. Que hay que andar rápido con esa reforma policial, que no es un problema de discurso para llenar espacios televisivos o espacios periodísticos, sino que hay que ir a la realidad, ¿verdad? Dotar, tecnificar a las entidades de investigación del crimen en la República Dominicana, comenzado por el Ministerio de Interior y Policía, que tiene que definitivamente revisar su accionar. Ya vimos los casos en Villamella, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Santo Domingo, Santiago desbordado, y en los pueblos. Y de igual manera, la exhortación entonces a que el dominicano le baje una nota a la violencia, que se ha perdido respecto a la vida, y que no es posible que por una jugada de dominó o por la deuda de 5 pesos que te cobren, tú agreda o mate a una persona, que porque te rayen tu vehículo tú mates a una persona. Señores, estamos en niveles de violencia desbordados. Entonces hay que ver esto de modo multilateral, integral. Ahí entran los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos, los problemas de la conducta, ahí entran los problemas de los vicios, el consumo de estimulantes narcóticos, que provoca que la gente ande totalmente desbordada. Mira el caso del chofer del transporte turístico en el este, ¿verdad? Que se demostró, se comprobó que estaba bajo consumo de cocaína. El caso de aquí en Santo Domingo, también el fin de semana, de la muerte de un motorista de la ciudad haitiana. Finalmente ninguno de los dos está preso, ni el artista, ni que artista dice, yo no conocía nunca a esa persona hasta que se publicó, supuestamente canta, yo no sé qué canta, el Honguito, qué sé yo, Honguito, guau. Pero resulta que ser que a él se le ha visto ya video conduciendo en la ciudad, pero cuando se fue a investigar en la Dirección General de Tránsito, nunca se ha emitido una licencia en favor de este señor. Entonces eso también es un acto de violencia, que es un tema que yo voy a tocar más adelante, que tiene que ver con el tránsito. Pero abordo todo esto como una forma de decir, oye, no se están respetando las leyes, las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad de preservar la vida del dominicano. Y el caso Vitico es sumamente lamentable. Decir entonces que él fue enterrado o llevado a su última morada como vivió, acompañado de los lechones de Santiago, que son un símbolo protagonista del Carnaval de Santiago. Santiago se va a quedar ahora mismo sin ideólogos de su carnaval, porque Vitico justamente era un estandarte del folclore de Santiago. Incluso el viernes anterior a su fallecimiento ya había participado en una reunión en la Gobernación de Santiago para discutir ya ahora en noviembre la característica del Carnaval de febrero. Es una pena
que en paz descanse Vitico Herarte, que encontró su muerte en su propia casa, y con la pena y el dolor de la familia de que todavía hoy, el jueves, ningún autor material del hecho esté identificado y esté detenido. Decir entonces que salieron de la funeraria, lo pasaron por la 30 de marzo, la restauración, lo llevaron hasta La Joya, lo llevaron donde hay una plazoleta o un mural, más bien, porque la alcaldía de Santiago ha ordenado diseñar murales en favor de personajes importantes de Santiago, y ya Vitico, aún vivo, ya tenía su mural en Santiago en reconocimiento a su destacada labor folclorista por Santiago. Se le llevó a ese mural y de ahí entonces fue finalmente a última morada en el Ingenio, en el cementerio del Ingenio. Que paz descanse Vitico y que sean detenidos los autores de este horrendo crimen. Parece que vuelvo a una pausa o sigo. ¿Puedo seguir? A la pausa me voy. Bueno, nos vamos a la pausa nueva vez. En breve continuamos en este momento de seguros. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bueno, como un hecho histórico y a la vez develador de la impunidad, de la misma que yo estaba hablando, ¿verdad? De los crímenes que se quedan impunes. La crónica de hoy señala que muere el general Chinino, había ordenado crimen en Orlando, lo señalan como autor intelectual del asesinato de los 12 años de Balaguer. Y dice la crónica que murió ayer a los 90 años en casa de campo, en La Romana, el general retirado Salvador Lluveres Montaz Chinino, es jefe de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, a quien señalan como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Martínez y de otros crímenes durante los 12 años del presidente Joaquín Balaguer. Oígase bien, murió mientras dormía, un infarto. Es decir, este señor que tiene ese lastre histórico bajo sus hombros, bajo sus espaldas, que se determinó que fue el autor intelectual de la muerte, del asesinato del destacado periodista Orlando Martínez en el 1975, y que fueron juzgados 20 años después los autores materiales. En ese entonces se determinó que fueron procesados el general Joaquín Pou Castro, Isidoro Martínez, el ex sargento Mariano Durán Cabrera y los civiles Rafael Lluveres Ricard y Luis Emilio de la Rosa. Sin embargo, solo fueron condenados los ex militares Pou Castro, Lluveres Ricard, Durán Cabrera y el civil Emilio de la Rosa. Y el caso del general Chinino, ¿qué pasó? Fue suspendido por supuesto motivo de salud y quedó en un limbo jurídico. Pero hace ya más de 20 años que se logró esta condena, si no me equivoco, o por lo menos más de 10 años, ¿sí? Fue en para la sazón era el fiscal Guillermo Moreno, que retomó el caso, reabrió el caso, o se mantuvo vigente y se
terminó de condenarse, ¿verdad?, a los involucrados. Señores, estamos hablando del año 97, 98, 99, si la memoria no me falla, que se logró la condena, y a este señor lo sacaron del expediente porque supuestamente tenía quebranto de salud. Y resulta que ahora es que muere a la edad de 90 años. Y no fue condenado, pero se considera que fue él el autor intelectual. Y Paul Castro en un momento admitió que este señor le llamó la atención y le dijo que no fue que lo mataran, que solamente fue una golpiza, y que Balaguer estaba muy enojado con ese hecho y que había que buscarlo, alguien que se involucrara, que se culpara del hecho, aunque se le pagara dinero. Oye, hasta eso llegó, y Paul Castro lo dijo públicamente. Por este señor se le vincula con la muerte de los palmeros, que participó en ese proceso, identificó el lugar donde estaba Mauri y Germán Aristi, La Chuta y los otros dos compañeros de la resistencia en enero del 72. Pero a este señor se le vincula con la muerte de Francisco Alberto Camaño. Pero de igual a este señor se le vincula con la banda Colorá, de triste recordación, con el asesinato de jóvenes en la ciudad de Santo Domingo y todo el país, incluyendo los jóvenes del Club Héctor J. Díaz. Y fíjense cómo muere, aceptado por la élite dominicana, como otros tantos, como Enrique Pérez, que murió también aceptado por la élite, o Emilio Jiménez. Señor, entonces, eso es parte de la historia que esta generación debe conocer, de personas con pasados funestos que participaron en asesinatos y crímenes de valiosos jóvenes, porque Orlando Martínez fue un joven valiosísimo, 30 y tantos años tenía al momento de su muerte, y ya era un periodista reconocido, con grandes aportes, desde el Periódico Nacional y la revista Hora. Incluso este señor hasta se le vincula con la muerte de Narciso González, otro destacado intelectual, periodista y profesor de la UAS, que murió en 1994, desaparecido, y hasta ahora el cadáver no aparece de Narciso González. Y se le vincula entonces con la banda Colorá. Resulta ser que nunca fue condenado. Y como él, otros tantos criminales, lo vemos ahí en la calle. Y la justicia, ¿para cuándo? Así no puede ser, ¿verdad? De ahí entonces que Momentum de Seguro se une a la reseña histórica, no, porque toda muerte hay que lamentarla, ¿verdad? Pero no lamentando la muerte de este señor, sino diciendo que este señor, a pesar de su lastre histórico, de arrastrar crímenes como lo antes indicado, a Mauri, La Chuta, Orlando Martínez, Narciso González, y los jóvenes asesinados a través de la banda Colorá, o por medio de la banda Colorá, murió como si no hubiera pasado nada. Y deciden entonces que murió también con mucha riqueza, porque el año pasado, en el 2021, él denunció, en febrero del 21, que le habían robado ahí en la villa donde él vivía 6.4 millones de dólares en efectivo. Oh, y esa fortuna, porque no todo el mundo puede disponer en efectivo en su casa 6 millones de dólares. Pero este señor lo denunció también y no se investigó nada, ni lavado de activos, no operó ahí para determinar el origen de esa fortuna, pero nada, la gente se queda impune aquí. Las leyes lamentablemente son para los más débiles. Señores, en la entrega final, en estos minutos que me quedan, no puedo dejar pasar por alto lo lamentable de los accidentes. Que seamos líderes en muerte de tránsito. No me voy a cansar de decirlo, porque en momentos de seguros pues se ve seriamente afectado con los accidentes que ocurren, incapacidades y muertes en nuestro país, ¿verdad? Y Rosario Espinal pues destaca perfectamente en este artículo, dice: nos quejamos mucho del tránsito y de verdad muchas veces es insoportable, pero más que insoportable es peligrosísimo,
muchos muertos y discapacitados es la evidencia. La lista de problemas es larga. Romper el orden es práctica común de muchos al volante. Sea una fila larga en espera de cambio de luz, es casi seguro que alguno pasará zumbando por el lado incorrecto, es decir, por la derecha, para colocarse delante de los demás. Por experiencia tenemos a sobra de eso, hasta de familiares nuestros que lo hacen. Sea un tapón en la carretera, harán otra hilera de vehículos en el alero, es decir, lo destinado a las emergencias, el paseo, para avanzar por encima de los otros. Eso es evidencia de cada día. Bloquear las intersecciones de las calles está a la orden del día. ¡Wow! Eso es verdad. Para parar avanzar un poco, impiden entonces el paso de otros vehículos y el tapón se magnifica. La impaciencia, claro está, es elemento constitutivo del problema. Llegar al destino sin querer esperar el tiempo necesario, que quizás sería más corto si hubiera orden, pero estamos en caos. El consumo del alcohol y las drogas complica el problema y las soluciones con la razón nublada no hay conducta responsable. La velocidad a veces es escalofriante. El riesgo que asumen muchos conductores asombra. Los motoristas hacen pruebas como si manejar fuera un espectáculo. Y algunos van zumbando con niños detrás sin siquiera un casco. Por eso, no importa cuántos cumplan las leyes, estamos en alto riesgo, rodeados de personas desaprensivas, sin temor a nada. La irresponsabilidad es su reino, la indisciplina su rutina. No por casualidad la RD es líder mundial en muertes por accidentes. De 183 países comparado, óigase bien, la tasa de muertes en este país por accidente es 67.2 por cada 100.000 habitantes. Escalofriante. Líderes en muerte por accidente. Los próximos 24 países son africanos. Oye bien. Y Venezuela ocupa el lugar 26 con 39 por cada 100.000. Hay 28 países con menos de 5 muertes por cada 100.000 habitantes. La mayoría en Europa. Datos publicados en el 2020. ¿Tú te imaginas lo que es que después de nosotros, que ocupamos el primer lugar, hay 24 países y son africanos? Agrava la situación la falta de estricto control y patrullaje en las calles y carreteras para sancionar a todos los que violen la ley. Ahí están las autoridades que no tienen la competencia para exigir el respeto a la ley. Hace tiempo escribí un artículo indicando que las multas era una mina de oro que el gobierno dominicano no explotaba y por ende la población se exponía constantemente a las imprudencias y abusos de los conductores. Para que un sistema de multa funcione adecuadamente, primero hay que establecerlo y segundo, las sanciones tienen que aplicarse con justicia, sin favores ni privilegios, a todo el que viole las reglas del tránsito sin miramientos. Lamentablemente, se arrastra una cultura de sobornos que reproduce las violaciones a la ley en distintas esferas, siendo la del tránsito una de las más devastadoras. Y encima de todo esto, muchos agentes se dedican a sustituir semáforos que funcionan, contribuyendo a aumentar la impaciencia y la molestia. Claro, porque eso es una brutalidad. Si el semáforo funciona, ¿para qué tú estás dirigiendo el tránsito abajo? Los conductores andan como chivos sin ley. Mucha gente está muriendo o queda discapacitada para el resto de sus vidas. Basta ya. El costo humano, social y económico es muy alto, tanto para la población dominicana como para los turistas que visitan el país. Yo quise leer ese artículo. Yo he hablado otras tantas veces de este tema. Somos líderes en muerte por accidente en el mundo. Oye, qué honor nos llevamos tan triste, tan trágico. Hay que poner un alto en el camino.
Señores, llegamos al final, no sin antes felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil por haber resultado ganador de unas elecciones bastante reñidas, donde el país evidenció, está dividido entre el conservadurismo, representado por Bolsonaro, y la actitud progresista o las posiciones progresistas que enarbola Lula. Éxito a Lula, ojalá pueda tener un excelente gobierno y que propicie la unidad de ese pueblo de Brasil. Señores, llegamos al final en esta entrega con mucha satisfacción, gracias a Francisco Capellán Asociados, Corredores de Seguros, y les exhorto a seguirnos en las redes, en el Facebook, en el Instagram de Capellán y Asociados. Será pues hasta el próximo jueves que una vez más estaremos con ustedes compartiendo este importante Momentum de Seguros.